Hola amigos, cuando hablamos de la divina voluntad, generalmente nos quedan muchas dudas, muchas inquietudes, porque no tenemos la conciencia clara de qué es lo que pasa cuando la criatura entra a vivir en este ambiente. Esta lectura que vamos a analizar ahorita nos va a dar algunos rasgos de lo que sucede cuando el alma entra a vivir en la divina voluntad. Así que vamos a poner atención y vamos a ver qué nos dice Jesús. Se trata de la lectura 28-19 de julio 24 de 1930. La divina voluntad está en continua actitud en el ser divino, prodigio de cuando obra en la criatura, agrado de Dios. Mi pobre corazón se encuentra entre dos potencias insuperables, el fiat divino y el dolor de la privación de mi dulce Jesús. Potentes ambas sobre mi pobre corazón, porque mientras siento toda la amargura de estar privada de aquel que formaba toda la felicidad de mi pobre existencia, y que ahora, faltándome, se me ha convertido en intensa amargura, el querer divino dominándome me absorbe en su divina voluntad para transmutarme en ella. Aquí hay algo curioso, porque siempre estamos con esta duda si el reino de la divina voluntad, el reino del divino querer, fundirnos en la divina voluntad, fundirnos en el divino querer, qué es qué y qué es primero y qué es segundo y qué es mayor y qué es menor. Aquí Jesús nos está diciendo perfectamente, dice, el querer divino dominándome me absorbe en su divina voluntad. O sea que la divina voluntad es una posesión del querer divino. El querer divino es el acto único de Dios. Por lo tanto, la divina voluntad, o sea, es un atributo, por decirlo de esta manera, del querer divino. Es un atributo que lo hace obrar, un atributo que guarda todos sus actos, pero a final de cuentas le pertenece al querer divino y no al revés. Esto nos deja en la clara concepción de que la divina voluntad es un medio para poder llegar a fundirnos, a lanzarnos totalmente en el querer divino. Continúa y dice Jesús, hija mía, ánimo, no temas, estoy aquí contigo y la señal es que sientes en ti la vida de mi fiat. Yo soy inseparable de él. Tú debes saber que nuestra voluntad está en continua actitud en nuestro ser divino. Su movimiento no cesa jamás. Sus obras están siempre en acto. Por eso está siempre en actividad. Esto es interesante. La divina voluntad está en continuo acto de llevar a cabo lo que ha hecho. O sea, está en continuo acto de la creación. Está en un continuo acto de la redención, de la santificación. Y en ese continuo acto es la conservación de todas las cosas. O sea que la divina voluntad de alguna manera está continuamente obrando para mantener todo aquello en una perfecta armonía y como diríamos, un eterno presente, y que nada de lo que se ha sido hecho se pierda. Sabemos de que Dios, siendo acto único, o sea, nuevos actos no tiene esa capacidad de poderlos hacer, porque su voluntad, siendo perfecta, está toda ella en acto. O sea, no hay forma de que pueda poner en reposo alguna de sus atributos, alguna de sus cualidades, para poner en acción otra.
Simplemente está todo Él en acto. Por eso es que no tiene más que un solo acto. Pero ese acto repetido continuamente, o sea, llevado a cabo en forma eterna, es lo que mantiene la armonía y la belleza de todo lo que Dios ha hecho. O sea, sin hacer un nuevo acto, pero está continuamente actuando en el sentido de conservación y de mantener la creación en ese punto eterno que es el acto único de Dios. Entonces dice, tú debes saber que nuestra voluntad está en continua actitud en nuestro ser divino. Su movimiento no cesa jamás. Sus obras están siempre en acto. Por eso está siempre en actividad. Pero las sorpresas maravillosas que suceden cuando la criatura entra en nuestra voluntad son encantadoras y prodigiosas. En cuanto ella entra, nuestro querer se encierra en la criatura. Y mientras se encierra hasta llenarla toda, no pudiendo ella abrazarla toda ni encerrarla toda dentro de sí, desborda fuera de ella, llenando cielo y tierra. En modo que se ve que la pequeñez de la criatura encierra una voluntad divina, la cual mantiene en ella su movimiento incesante y sus obras en operación. A ver, dice, en cuanto ella entra, o sea, la criatura, ahora, dice, las sorpresas maravillosas que suceden cuando la criatura entra en nuestra voluntad. O sea que en cuanto la criatura se funde en la divina voluntad, el querer divino, o sea, el acto único de Dios, se encierra en la criatura. Y mientras se encierra hasta llenarla toda, por supuesto, el querer divino es infinito y la criatura es finita. Por eso es que necesita la criatura estar en su nada para que el querer divino pueda entrar. Pero eso no es suficiente. La divina voluntad que está como vida en esa criatura serviría como recipiente. Sin embargo, la finitud de la criatura, que no deja de ser criatura, impide que el querer divino se ponga todo en ella. Y por eso dice que mientras se encierra hasta llenarla toda, ahora no pudiendo la criatura abrazar a toda la divina voluntad, o sea, ni encerrarla dentro de ella, entonces desborda, o sea, sale fuera de los límites de la criatura y llena cielo y tierra. Pero llena cielo y tierra desde la criatura. De modo que se ve que la pequeñez de la criatura encierra una voluntad divina. Y en esa criatura que encierra la voluntad divina, ahí esta voluntad lleva a cabo su movimiento incesante y sus obras. O sea que ahora se ve que la criatura es la que tiene ese movimiento incesante de la divina voluntad y es la que mantiene en acto todas las obras de Dios y es la que mantiene la conservación de todas las cosas de Dios. Y Dios se lo toma a la criatura como si ella lo estuviera haciendo, aunque sea la divina voluntad la que encerrada en parte en la criatura sea la que esté llevando a cabo estas acciones, pero Dios le da el mérito a la criatura como si ella realmente estuviera llevando a cabo esa obra. Entonces, no hay cosa más santa, más grande, más bella, más prodigiosa que el obrar de mi querer en la pequeñez de la criatura.
O sea, el obrar del acto único de Dios, ese acto único que encierra todo lo que Dios ha hecho, y ahora tiene como movimiento, pero parte ese movimiento desde una pequeñez, desde una criatura humana que vive sumergida en la divina voluntad y la divina voluntad la sumerge en el querer divino. ¿Sí? Entonces no hay nada más bello, más grande, más santo, más prodigioso que el obrar del querer divino desde dentro de la criatura. Ahora dice, mientras obra, como ella no puede ni encerrar, o sea, como la criatura no puede ni encerrarla, ni abrazarla toda porque es finita, que es lo que comentábamos hace un momento, por eso no tiene capacidad de encerrar lo inmenso y lo infinito, pero toma cuanto más puede contener, hasta desbordar fuera. Y mientras desborda, se ve la criatura bajo una lluvia de luz y de varias e insólitas bellezas, dentro y fuera, que nuestro ser divino por ello toma tanto deleite que nos sentimos raptar, porque vemos a la pequeñez humana en virtud de nuestro fiat que la llena, transformada en las bellezas de nuestras cualidades divinas. Ojo con esto, ya no se ve la criatura, se ven las cualidades divinas, o sea, la santidad, la potencia, la belleza, el bien, la inmensidad, la omnividencia, todo lo que Dios es, eso es lo que se ve en lugar de la criatura. O sea, ahora la criatura es lo que manifiesta. Lógico que se ve una pequeña divinidad. Parecido a lo que los apóstoles Pedro, Juan y Santiago vieron en la transfiguración de Jesús allá en el monte Tabor. O sea, trasluce, Jesús permite que toda esta inmensidad de su divinidad, de su voluntad y del querer divino que está en él, se ponga un poco afuera, y eso es una luz maravillosa que lo que está mostrando no es una luz en el sentido así estricto de la palabra, sino lo que está mostrando son todas las bellezas y las cualidades divinas, o sea que estaban encerradas en la humanidad de Jesús. Así que en ese momento la humanidad de Jesús está permitiendo que se vea lo que la divina voluntad está obrando en ella, porque a final de cuentas Jesús, siendo hombre verdadero, tiene una voluntad humana igual que la nuestra, pero que fundida en la divina voluntad sucede en él todo lo que está sucediendo, todo lo que nos están diciendo en esta lectura, pero en modo perfecto, en modo pleno, porque él en su humanidad contiene prácticamente la plenitud de su voluntad divina, que le corresponde por naturaleza. Entonces lo que los apóstoles están viendo es la belleza divina, la potencia divina, la magnificencia, la santidad, todo el bien que Dios contiene. Eso es lo que los apóstoles están viendo. Eso es lo que se pone o se traduce como luz. Y por eso ellos quedan totalmente raptados al ver aquel espectáculo. ¿Sí? Así que esto es inmenso lo que nos está diciendo, porque esto va a pasar en la criatura que vive en la divina voluntad. Entonces, como no tenemos la capacidad de poder encerrar en lo inmenso que es el querer divino, la voluntad divina, tomamos
lo que podemos, hasta donde nuestra capacidad permita. Y todo lo demás saldrá fuera, ¿sí? Y mientras sale fuera, entonces se ve la criatura bajo una lluvia de luz y de varias e insólitas bellezas, dentro y fuera. Y ahorita me viene a la mente la imagen de la Virgen de Guadalupe, la mujer vestida de sol. Más bien es la mujer vestida de toda esta luz inmensa que sale de ella. O sea que aunque María es inmensa en el sentido de vida divina que tiene en su interior, pero no pudo abarcar al ser eterno. Por lo tanto, todo lo que desborda de ella son los atributos divinos, y eso es lo que resplandece en ella. No es que esté vestida de sol en el sentido de la luz solar, no, es de la luz divina que sale, desborda de su interior. ¿Sí? Entonces, la criatura toma conforme conoce y hasta donde haya obrado, hasta donde haya llevado a cabo estos actos en la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa qué es lo que está diciendo? Que ante esa magnitud, ante ese desbordamiento de los atributos divinos, de las cualidades divinas, la divinidad queda total y absolutamente raptada, ¿sí? Y hace que la divinidad goce en la criatura todo lo que ella es, todas las alegrías, las bienaventuranzas que contiene, y la felicidad que contiene se vuelve inmensa. Por lo tanto, la criatura se vuelve un cielo para Dios. Ahora Dios se felicita y se beatifica en los cielos del alma que llegan a vivir en la divina voluntad gracias a esta transformación. Esto es lo que le sucede al alma. Esto es parte de lo que le sucede a Dios cuando el alma se decide a vivir en la divina voluntad. Dice ahora, tú debes saber que cada vez que la criatura llama a mi querer como vida obrante en ella y se arroja para permanecer sumergida en él, es tanta nuestra satisfacción que todo nuestro ser concurre y ponemos tal valor por cuanto valor contiene nuestro ser divino. O sea, le da tal valor a lo que la criatura está haciendo, le pone tal valor a esa criatura que está viviendo en este ambiente de la divina voluntad, que le pone el valor que tiene el ser divino. O sea, está poniéndola a la par de él mismo. Inmenso realmente lo que estamos oyendo. Inconcebible totalmente. ¿Sí? Y de alguna manera nos resulta difícil poder comprender toda esta grandeza. Sin embargo, aquí tenemos que usar la fe como acto de creer, porque si Jesús nos está diciendo esto, es que eso es lo que sucede. No hay que meditarlo, no hay que tratar de interpretarlo. O sea, las palabras de Jesús, las palabras de Dios no se interpretan, se creen, nada más. Si entramos en una interpretación, lo único que vamos a hacer es desnaturalizar todo lo que Dios nos está comunicando. Dice, mucho más que nuestro fiat divino tiene su primer acto de vida en el acto de la criatura. Ella, o sea, la criatura, no ha sido más que concurrente. Así que como acto nuestro, ponemos en él
todo el peso de nuestra vida divina. Por eso es que cada acto de la criatura hecho en la divina voluntad genera una vida divina. Mira entonces qué significa ser un acto en nuestra voluntad, qué significa multiplicarlos y la gran pérdida de quien no obra en ella. Maravilloso. 28-20, agosto 2 de 1930. Todas las cosas creadas están veladas. Solamente en el cielo todo está develado. Condiciones necesarias y trabajo que se requiere para conocer las verdades. Esta lectura, bueno, como todas, tiene cosas maravillosas, pero algo que es importante tener en cuenta de lo que vamos a leer es el motivo por el cual a veces esto no se comprende, no se entiende. Vamos a ver eso, ¿sí? Entonces empezamos con la lectura y dice: estaba pensando en las tantas verdades que el bendito Jesús me había dicho sobre la divina voluntad, y que sólo por obedecer había escrito en el papel, y que algunos, leyéndolas, no sólo no quedan raptados por estas verdades, sino me parece que la tienen como verdades que no vale la pena poner atención en ellas. Yo me sentía en pena por eso, porque mientras a mí me parecen tantos soles, uno más bello que el otro, capaces de poder iluminar a todo el mundo, para algunos al contrario, parece que no tienen virtud ni siquiera de calentarlo y darle un poquito de luz. Mientras esto pensaba, mi amable Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural, todas están veladas. Solamente en el cielo están develadas, porque en la patria celestial no existen velos, sino que las cosas se ven como son en sí mismas. Así que allá arriba no debe trabajar la inteligencia para comprenderlas, porque por sí mismas se muestran como son. Y si algún trabajo hay que hacer en la bienaventurada morada, si es que se puede llamar trabajo, es el de gozar y felicitarse en las cosas que sin velos ve. Interesante. O sea, y es una realidad. Todas las cosas aquí en lo bajo de este mundo están veladas. O sea, vemos las cosas, vemos la parte visible, material, pero difícilmente podemos entrar, penetrar en lo que tiene en su interior y sobre todo en su origen, en la parte de esta creación, qué es lo que ocultan de esos atributos que nos dice San Pablo, que en toda la creación refulgen los atributos de Dios. O sea, no lo conocemos. Las verdades que se nos manifiestan también están veladas. O sea, no entendemos, no penetramos lo suficiente y en ocasiones nos quedamos en la superficie y en esa superficie no entendemos nada. Así que esto necesitamos realmente el irlo rumiando, como dice Jesús, para entender que las cosas son realmente así. Y en el cielo, ahí no habrá velos. Ahí se verán las cosas tal cual. Así que todo lo que aquí en este mundo no alcanzamos a entender, no alcanzamos a poder ver con claridad, cuando lleguemos al cielo, que espero que todos lleguemos allá, ahí veremos las cosas tal y como son. No habrá velos y no habrá necesidad de que alguien nos las explique,
sino que por sí mismas se van a explicar, se van a develar, porque las vamos a ver tal y como son. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora dice, en cambio, acá abajo no es así. Como la naturaleza humana es espíritu y cuerpo, el velo del cuerpo impide al alma el ver mis verdades. Los sacramentos y todas las otras cosas están veladas. Yo mismo, Verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio, bajo formas de ejemplos y de semejanzas. Y sólo me comprendía quien se acercaba a escucharme con la fe en el corazón, con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Haciendo esto, rompían los velos que escondían mis verdades y encontraban el bien que había en ellas. Con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades, era un trabajo que hacían, y con ese trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas. Esto yo quisiera que comentara un poquito. Somos muy dados a querer interpretar lo que Jesús dice y nos ponemos en la actitud de decir, a ver, ¿qué quiso decir? No quiso decir, dijo. Jesús no quiso decir nada, lo dijo. Los que somos un poquito reacios a eso somos nosotros. A veces porque vemos que lo que nos está comunicando excede nuestra capacidad no de entendimiento, sino que medimos lo que Jesús está diciendo desde nuestra materialidad. Y entonces la grandeza del acto divino, de la palabra divina, la queremos adecuar a la pequeñez de nuestro entorno material, de nuestro entorno humano, y que quepa en nuestra pequeñísima y, ¿cómo diríamos?, deformada inteligencia. Lógico, no vamos jamás a entender nada. Por eso es que necesitamos empezar a rumiar para ver qué quiso decir. Lógico, la respuesta, lo que salga a la luz de esa meditación, no va a ser acorde a lo que Jesús dijo, sino acorde a lo que nosotros creemos que dijo. Por eso es que las verdades divinas no se deben interpretar. Lo que Jesús dijo, lo dijo y punto. Y nada más. Y aquí pues creo que nos lo está corroborando, ¿no? Dice, con la fe, con la humildad y con el querer conocer mis verdades. Eso era el trabajo que todas las gentes hacían, gentes que se acercaban a él. Y con este trabajo rompían el velo y encontraban mis verdades como son en sí mismas, y por eso quedaban atados a mí. Un Pedro que dice, Señor, ¿y a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no entendía, no tenía la conciencia clara de lo que Jesús había dicho, pero todo lo que había encontrado en su maestro, todo eso le abría el panorama y decía, no me puedo separar de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna, no palabras de mundo, no palabras de esperanzas del mundo, no, sino palabras de vida eterna. Y se quedaban atados a mí y con el bien que contenían mis verdades. Otros que no hacían este trabajo tocaban el velo de mis verdades
no el fruto que había dentro. Por eso quedaban en ayunas. De ellas no entendían nada y dándome la espalda se alejaban de mí. Así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad, para hacer que resplandezcan como soles develados, ¿cuáles son? Deben hacer su trabajo, el camino para tocarlas, que es la fe. Deben desear quererlas conocer, rogar y humillar su inteligencia para abrirla, para hacer entrar en ellos el bien y la vida de mis verdades. Si esto hacen, romperán el velo y las encontrarán más que refulgente sol. De otra manera quedarán ciegos. Y yo les repetiré el dicho del Evangelio. Tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos. Bueno, ya nos dio la clave. ¿Qué necesitamos para comprender todo lo que Él nos está diciendo, para captarlo en plenitud? Es muy sencillo. Debemos hacer un trabajo, debemos trabajar para llegar a verlas como son. Y ese trabajo es la fe. Empezamos por ahí. Creer que son de Jesús. Creer que son ciertas. No importa lo que a mí me parezca. Lo dice Jesús, así es. Luego, debemos desear conocerlas. Desear conocer. Rogar para que nos abran la mente, que nos den la luz para poder entender. Humillar la inteligencia para que esa inteligencia se abra. Humillar la inteligencia, eso quiere decir desprenderme de mis conceptos humanos, de esos esquemas humanos que me he formado a través de toda mi vida y que algunos son heredados, o sea, socialmente, religiosamente. Debo desprenderme de esos velos, de esos, pues no sé cómo decirlo, de ese medio en el que me he encerrado. Debo destruirlo y abrirlo totalmente, pero para eso se requiere humildad, ¿sí? Humildad. Y en ese momento que tenga esto, la fe, el deseo de conocer, el rogar que me permitan llegar a conocer y el humillar mi inteligencia, entonces en ese momento la vida de las verdades entrará en mí. O sea, ese es el punto. Y ahora, ¿eso qué es? Es romper el velo que envuelve todo lo que Jesús nos ha dicho. Dice, mira, también en el orden natural, todas las cosas están veladas. Las frutas tienen el velo de la cáscara. ¿Quién tiene el bien de comerlas? Quien hace el trabajo de acercarse al árbol, de cogerlo, de quitar la cáscara que esconde el fruto. Este gusta y hace del fruto deseado su alimento. Los campos están velados de paja. ¿Quién toma el bien de que aquella paja esconde? Quien los despoja de aquella paja tiene el bien de tomar el grano para formar el pan, para hacer de él su alimento cotidiano. En suma, todas las cosas tienen acá abajo el velo que las cubre, para dar al hombre el trabajo y la voluntad, el amor de poseerlas y gustarlas. Ahora, mis verdades superan en gran medida a las cosas naturales y se presentan a la criatura como nobles reinas veladas en acto de darse a ellas. Pero quieren su trabajo,
Quieren que acerquen los pasos de su voluntad a ellas para conocerlas, poseerlas y amarlas. Son condiciones necesarias para romper el velo que las esconde. Si no hacemos este trabajo, estamos como ociosos que queremos que todo nos llegue pero sin el menor esfuerzo. No, el comprender a Dios, llegar a Dios, entrar en este ámbito divino, entrar en este ámbito de este gran don que nos quieren dar, requiere un trabajo. Y ese trabajo no es un trabajo físico, es un trabajo de voluntad, de querer llegar, de querer poseer, de querer tener todo lo que esta divina voluntad nos está ofreciendo. Pero eso lo tenemos gracias a ese esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, es necesario. Es necesario para romper el velo que las esconde. Ahora, una vez roto este velo, con su luz se hacen camino por ellas mismas. Este es otro punto importantísimo. O sea, a veces cuesta un poco de trabajo y de tiempo el poder entender. Pero una vez que se llega a ver las cosas como son, en ese momento ya no se necesita una guía, ya no se necesita nada, sino que las mismas verdades se presentarán ante la persona, ante el alma, ante la voluntad de la persona, y se presentarán tal como son. Y entonces será muy sencillo poder entender todo esto, ¿sí? Y en ese momento se darán en posesión de la criatura que tiene este bien. Por eso dice, de su voluntad de ellas para conocerlas, poseerlas y amarlas, condiciones necesarias para romper el velo que las esconden. Y que una vez roto el velo, con su luz se hacen camino por ellas mismas, dándose en posesión de quien las ha buscado. Esta es la razón por la que quien lee las verdades sobre mi divina voluntad y hacen ver que no comprenden lo que leen, es más, a veces se confunden, es porque falta la verdadera voluntad de quererlas conocer. Se puede decir que falta el trabajo para conocerlas, y sin trabajo no se adquiere nada, ni merecen tanto bien. Y yo con justicia les niego lo que abundantemente doy a los humildes que suspiran el gran bien de la luz de mis verdades. Hija mía, cuántas verdades mías sofocadas por quien no ama conocerlas y no quiere hacer su pequeño trabajo para poseerlas. Siento que quisieran, si pudieran, ahogarme a mí mismo. Y yo en mi dolor estoy obligado a repetir lo que dije en mi Evangelio, y lo hago con los hechos, que quito a quien no tiene o tiene alguna pequeña cosa de mis bienes, y lo dejo en la escuálida miseria, porque éstos, no queriéndolos y no amándolos, los tendrán sin estimarlos y sin fruto. Y daré más abundantemente a aquellos que tienen, porque éstos los tendrán como preciosos tesoros que los harán fructificar siempre más. Se refiere a la parábola de los talentos, ¿no? El que llega al que le dio uno y llega con ese uno y con temor porque no lo quiso arriesgar y simplemente lo guardó y le regresa ese uno que él dio sin ganancia. Eso es que no quiso hacer el trabajo y ese se va a quedar sin el uno que le dieron y va a quedar fuera de la amistad y del permanecer al lado de su amo.
esforcémonos lo más que podamos por dar frutos. Esforcémonos por lo que hasta lo que podamos obtener, no importa el sacrificio que sea, o sea, por entender. La fe es necesaria, como dijimos, es el punto de partida. Es el punto de partida para poder llegar a entender, o sea, creer que esto es de Dios y creer que así es. Aparte de eso, querer conocerlas, o sea, porque en una cosa es decir, bueno, sí, ya leí algo y todo, pero no tengo esa ansia, no tengo ese deseo de seguir enterándome. Pero el sacrificio grande es en el humillar nuestra inteligencia. Cuando algo no entra a través de mi inteligencia, cuesta un trabajo el quitar ese estorbo, ese obstáculo que se pone al conocimiento del bien. Es como una tamiz, o sea, en un tamiz, una pequeña rejilla donde hay huecos ya predeterminados, todo amoldado a nuestra inteligencia. Entonces, todo lo que pase y que esté acorde a mi inteligencia es lo que podrá pasar, pero lo que sea diferente tamaño no podrá pasar. Por lo tanto, debemos quitar el tamiz ese de mi inteligencia, y eso cuesta un trabajo enorme. Por eso es que este trabajo es un trabajo de veras de mucho esfuerzo, de mucha fatiga y un trabajo tenaz que debemos llevar a cabo para poder llegar a humillar nuestra inteligencia.